Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla completa, por favor? Muy bien, vamos a comenzar. El título de este webinar se llama Inductores de resistencia en la agricultura, porque existen otros inductores para aplicaciones de otro tipo, por ejemplo, utilizados para el humano, o en animales. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros es inductores de resistencia en plantas que tienen un comportamiento un tanto diferente a lo que son los animales, dentro de ellos pues, el ser humano. Entonces, en eso nos vamos a abocar en esta plática. Primero, ¿por qué estamos hablando de los inductores? Bueno, ¿en dónde se inserta el uso de inductores de resistencia en la agricultura, o por qué es necesario utilizarlo? Vemos que en la actualidad la agricultura se está desarrollando, se está desenvolviendo en un ambiente un poco complicado. Primero, por ello es dado por el cambio climático, que tiene varias consecuencias, dentro de ellos pues el incremento de plagas y enfermedades, también condiciones de estrés en las plantas, estrés constante, tanto por sequía o exceso de humedad, exceso de lluvia. Entonces, eso provoca cierto estrés y disminución en la producción. Y como dije, también eso influye en el comportamiento de las plagas y enfermedades en los cultivos. La otra es que junto con esto hay un incremento, ya sabemos todos, hoy uno de los problemas es el incremento desmedido de la población mundial, y esta población requiere de alimentación. Entonces hay ciertas limitaciones en la agricultura, y al mismo tiempo que se está requiriendo cada vez más producción, más rendimiento en los cultivos. En los reportes de la FAO, que es la Organización Mundial que estudia estadísticas de producción, menciona que hay una pérdida de producción anual de 20 a 40% a causa de plagas. Dentro de plagas se incluyen tanto las plagas insectiles, los ácaros, y lo que son las enfermedades como tal. Y esto se redunda en pérdidas de miles de millones de dólares al año. Entonces vemos que casi la mitad, un 40% en algunos casos, hay una pérdida provocada por las plagas y las enfermedades. Pueden haber casos en que pueden ser 100%, a la mitad, pero pues es un promedio que se tiene. Por otro lado, esta misma institución postula que hay una necesidad mundial de producir un incremento, o se requiere incrementar la producción mundial en un 60%. Es decir, de lo que producimos, necesitamos producir un 60% más para cumplir la satisfacción de alimentación mundial. Y para el 2050 se estima que la agricultura debe suministrar, como vemos acá, 80% de los alimentos del mundo. Entonces, gran parte de la alimentación mundial depende de la agricultura. Por lo tanto, esto es un gran reto para nosotros, tanto productores, agricultores, técnicos, llegar a cumplir todos estos retos que aunque es posible, también tenemos grandes limitaciones, como vimos hace rato, el cambio climático, el incremento de poblaciones, plagas y enfermedades. Y también con esto, en la parte práctica, últimamente se está viendo lo de la seguridad alimentaria y también la soberanía alimentaria. Entonces son situaciones que primero demandan alimentos saludables, que la agricultura sea sostenible, que no cause efectos negativos en el hombre, principalmente en la salud y también en el ambiente. Por lo tanto, esto nos lleva a reducir o a limitar el uso de pesticidas químicos, como son los insecticidas y los fungicidas. Entonces, cada vez hay más limitación en el uso de estos tipos de productos para la agricultura. Entonces, actualmente, lo que ya mencioné, se sugiere que la actividad agrícola tiene que desempeñarse actualmente sin tener efectos en los recursos naturales, efectos negativos en el medio ambiente, pero sobre todo se hace un énfasis que la producción de alimentos sea saludable, que sean alimentos saludables, y en el proceso de producción no se ponga en riesgo la salud del trabajador. Entonces, esto es muy importante. Entonces, dentro de esto entra lo que muchos conocemos ya, que es el manejo integrado de plagas.
que esto ya es como una herramienta para llevarnos a lo que es la agricultura sustentable, considerando todo esto, garantizar que nuestros suelos, nuestro sistema de producción se mantenga productivo a través de los años, asimismo no causemos efectos negativos en el ambiente. Entonces, dentro de todas las herramientas que existen dentro del manejo integrado de plagas, como ya conocemos, el manejo cultural, el físico, el químico, el legal, entonces también acá entra lo que conocemos como el de la resistencia de las plantas. Nada más que acá se habla también de la resistencia genética mediante el mejoramiento genético, y la otra, lo que vamos a ver ahorita, es la inducción de resistencia. Entonces, se separa de esa parte de la resistencia en general. Bueno, ¿cómo surge todo esto de la inducción de la resistencia? Es decir, hacer que la planta active sus defensas. Eso es, de manera corta, la inducción de la resistencia. Bueno, es que de manera natural las plantas, en los ambientes en que se encuentran, siempre están en contacto con un gran número de organismos que son patógenos, como vemos en la imagen. Como vemos en esta imagen, estos puntos son todos los microorganismos patógenos. Bueno, pueden haber benéficos y patógenos en el ambiente. Dentro de estos, todo el tiempo hay un contacto con la planta. Entonces, muchos de ellos causan enfermedades, pérdidas en el rendimiento. Y a lo largo de la evolución, esto ha pasado en miles de años, la planta ha aprendido a desarrollar sus estrategias de defensa. Entonces, es capaz de detectar los organismos, y al detectarlos activa sus mecanismos de defensa, que más adelante vamos a ver de qué se tratan estos. Bueno, como sabemos, las plantas no se pueden mover, no pueden defenderse de esa manera escondiéndose ante los ataques de los insectos y de los patógenos, como son los hongos, los virus, las bacterias. Entonces lo que hacen es que a través de miles de años han desarrollado un sistema de defensa, se llama sistema de defensa o sistema inmune innato. Innato porque ya los traen desde que las plantas nacen, no los van adquiriendo, a diferencia de los animales, por ejemplo, que tienen sus anticuerpos. Esos se van formando a través del tiempo conforme van interaccionando con los microorganismos que les hacen daño. En cambio, las plantas ya traen todas sus defensas integradas en sus genes. Y la forma en que estos se activan es teniendo contacto al tener contacto con los patógenos. Estos componentes, la primera que tiene es que son altamente especializados y son capaces de detectar cuando hay presencia de una amenaza. Entonces, cuando un patógeno se posa en la estructura de la planta, eso ya es una señal y se activan los mecanismos de defensa. Y esto es lo que vamos a tratar hoy. Es que actualmente, bueno, desde hace varios años, pero cada vez más se va conociendo más, que se ha aprendido a desencadenar o activar de manera artificial la resistencia de las plantas, o activando la defensa de las plantas mediante los inductores de resistencia, o también conocidos como activadores de defensa de las plantas. Esto aplicándolos mediante aspersiones de sustancias químicas de manera foliar o de manera aplicada al suelo, ya sea microorganismos o productos químicos al suelo, también funcionan como activadores de defensa. La ventaja que tienen estos activadores es que son menos tóxicos tanto para el humano, también para la vida silvestre, en comparación con los fungicidas y los antibióticos. Y se ha visto que sus efectos de protección pueden ser más duraderos que el tiempo que protege un fungicida o un bactericida. Entonces, las plantas, como ya dijimos, tienen la capacidad de defenderse de manera natural. En todos los casos, esta defensa es exitosa. Como vemos nosotros, a veces las plantas se enferman, pero de esas, en la mayoría de las otras ocasiones que no lo vemos, las plantas se han defendido exitosamente, activan sus defensas y no han permitido la infección. Solo que esas situaciones no las vemos, es por eso que pensamos que las plantas no tienen defensas, pero en realidad su defensa es tan efectiva que, no sé, podría decirse de 1000 intentos de infección por algún patógeno, 1 o 2 son exitosos, y el resto la planta logra suprimirlos. Nada más que esa situación no alcanzamos a verlo, pues
no sabemos cómo funcionan las defensas de manera visual. Las plantas tienen armas químicas y también otras que se llaman armas estructurales. Estas se activan cuando la planta detecta los organismos. Y se ha visto que hay plantas que son susceptibles, de manera natural, que son susceptibles a patógenos, pero una vez que se aplican estos tipos de químicos que son los inductores de resistencia, se ha mostrado una mejor capacidad de reaccionar ante el ataque de los patógenos. Entonces, acá podemos ver que desde las plantas susceptibles puede mejorarse su capacidad de responder ante amenazas. Esto es muy importante, ya que en muchas ocasiones no existen variedades totalmente resistentes a enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los virus, son tipo de patógenos que normalmente no existen plantas o variedades que sean resistentes a ese tipo de organismos. Entonces, es posible mejorar la capacidad de resistir o de detener la infección de un virus mediante los inductores de resistencia. Bueno, la inducción de resistencia o para activar la defensa de las plantas, esto se puede hacer, como ya mencionamos, actualmente ya se puede hacer mediante la aplicación de algunas moléculas o algunos químicos. Dentro de ellos existen las proteínas, los péptidos, que son pequeñas cadenas de aminoácidos. Dentro de estos entra, no sé si alguno de ustedes lo conozca, que es el messenger bond, que es una proteína, es un péptido, es una pequeña secuencia de aminoácidos, pero que se obtiene de una bacteria. Las fitohormonas, que son otros productos acá muy empleados como inductores de resistencia. Dentro de estos vamos a ver que está el ácido salicílico, el ácido jasmónico o jasmonato, y uno de los más conocidos es el acibenzolares S-metil, que es el Actiga. Ese es un tipo de fitohormona, nada más que lo que hace tiene una estructura parecida al ácido salicílico, que al final, al aplicarse, se convierte en ácido salicílico, que esa es la señal al final que activa la defensa de las plantas. Pero más adelante vamos a ver de qué se trata todo eso. También actualmente está surgiendo esta tecnología de nanopartículas. En el caso específico del calcio se ha utilizado en fresa. En nanopartículas de calcio significan que son tamaños del calcio o partículas de moléculas de calcio más pequeñitos, entonces tienen un modo de acción diferente a cuando usamos calcios como los fertilizantes. Entonces estos son capaces de inducir resistencia. En caso de fresa hay un estudio que se ha hecho que es eficiente contra botritis, que es una de las enfermedades más importantes en fresa. Los oligosacáridos son otros, entre ellos pueden entrar productos que son producidos por bacterias. Más adelante vamos a ver todos estos tipos de inductores de resistencia. Y uno de los grupos más grandes son los agentes de biocontrol microbiano. Dentro de estos son los que se conocen como las rizobacterias promotoras de crecimiento de las plantas, como son los bacillus, las pseudomonas como bacterias, y también entran hongos como las micorrizas, tricoderma. Todos esos también inducen resistencia. Este es un ejemplo de un extracto, porque también los extractos vegetales son inductores de resistencia. Vemos un efecto, este ejemplo lo vamos a ver también más adelante, pero acá vemos la diferencia de cómo se comporta una planta sin inductor y otra con inductor. Son dos ejemplos de plantas. Esta variedad Compo es una variedad susceptible al mildiu polvoroso de calabacita. Entonces, lo que vemos acá es después de una inoculación a los 7 días, cuando no hay utilización de inductor de resistencia. En este caso es un extracto vegetal, Reinutria sacalinensis. A los 7 días ya vemos los primeros síntomas de la enfermedad, cuando no se ha tratado esta planta. Vemos acá en esta imagen. Y en esta es donde se hizo aspersión del inductor. Entonces ya empieza a verse una diferencia cuando esta variedad es susceptible. A los 14 días, así es el síntoma de una planta no tratada con inductor de resistencia. Y a los 14 días, esto es la expresión, la característica de una planta o de una hoja en donde se ha aplicado el inductor. Vemos la gran diferencia que puede haber. Y considerando que esta variedad es susceptible a esta enfermedad, a este patógeno.
Caso diferente, un tanto diferente, se ve en una variedad que es medianamente resistente a la enfermedad. Desde un principio, acá hay menos síntomas que acá en la susceptible, y acá pues, no se ven síntomas. Y acá, en comparación con la susceptible, se disminuye aún más todavía la infección cuando se aplica inductor. Y acá es la planta medianamente resistente cuando no se aplica inductor, pero sí hay infección del patógeno. Entonces vemos que puede tener una eficiencia importante el inducir resistencia en las plantas. Bien, ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos de los inductores de resistencia en referencia a ellos para comprender algunas formas de usar los inductores en campo. Primero es definir estos tres conceptos. Primero, saber qué es la enfermedad. La enfermedad se define como un proceso por el cual alguna de las funciones vitales de la planta son alteradas o afectadas por la presencia o por la irritación continua de un agente causal. Esto por la presencia o el ataque de un patógeno, como puede ser un hongo, una bacteria. Entonces vemos acá, todos estos son enfermedades porque se altera alguna de los procesos fisiológicos de la planta. Por ejemplo, patógenos que atacan a la raíz, los procesos fisiológicos que afectan es la absorción de agua y nutrientes y pudrición de raíz, entonces también eso afecta. Otros que viven dentro de los sistemas conductivos de la planta, por ejemplo, hablamos de bacterias como como HLV, que vive dentro de los tubos de conducción de las plantas, afectan el transporte de fotoasimilados, es una forma también de afectar la fisiología, eso también es enfermedad. O también afectando la fotosíntesis mediante la destrucción de hojas, mediante marchitez, todo esto están afectando algún proceso de la planta que al final se redunda en una disminución de la capacidad de la planta de producir, ya pues hablando de plantas cultivadas en el rendimiento. Ahora bien, la resistencia, ¿qué significa o a qué se refiere la palabra resistencia? Hace referencia a todos aquellos mecanismos o a la capacidad que tiene la planta de evitar que haya penetración o avance de un patógeno. Entonces, todo lo que cuando la planta evita o tiene mecanismos para evitar o reducir la infección, eso es resistencia. Por lo contrario, la susceptibilidad es la falta de esta habilidad, es decir, que la planta no tiene ninguna habilidad para evitar o restringir la entrada del patógeno en su interior. Entonces, esta susceptibilidad es lo que causa la enfermedad. Bien, ahora hablando de mecanismos de defensa de las plantas. Como dijimos, las plantas tienen mecanismos de defensa. Todas tienen mecanismos de defensa, nada más que algunas más efectivas que otras, que es lo que provee el nivel de resistencia a los patógenos. Ahorita vamos a ver algunas causas de por qué en algunos patógenos las defensas no son efectivas. Bueno, hablando de mecanismos de defensa, se dividen en dos grandes grupos. Unos que se llaman preexistentes o constitutivas. Este tipo de defensas, desde que la planta nace, ya las trae y empieza a formarlas. Entonces, estas es antes de que el patógeno no llegue. Sin que el patógeno tenga contacto con la planta, ya están formadas. Estas. Y las que son inducidas o activas, estas son mecanismos de defensas que se empiezan a formar o a producir cuando hay contacto con un patógeno. Entonces, como respuesta rápida a la presencia de patógenos, se empiezan a producir este tipo de defensas. En cambio, estas, aunque el patógeno no está, siempre se están formando, se están produciendo. Dentro de cada uno de estos dos grupos tenemos otros dos grupos de mecanismos de defensas, las que son estructurales o anatómicos, es decir, son estructuras que forman dentro de estas, las que ya vienen formadas, por ejemplo, las espinas de las hojas de las plantas, los tricomas son los pelillos que vemos en la superficie. Esas desde que las plantas nacen y se van formando, aunque no tengan contacto con el patógeno, ya los están formando. Y la otra cosa es acumular sustancias sobre la pared celular, sobre la epidermis de las hojas o de la estructura completa de la planta, mediante acumulación de sustancias como la lignina, la cutina, todas estas sustancias empiezan a acumularse sobre la hoja y entonces se forma una epidermis gruesa.
pero todo esto se forma sin que haya presencia del patógeno. Una vez que llega el patógeno, estos ya están formados. Y los otros son los bioquímicos. Estos son sustancias químicas, no son estructurales. Estos pueden ser los metabolitos secundarios, que son sustancias que la planta produce, y algunas proteínas y enzimas. Nada más que estos bioquímicos, cuando el patógeno aún no está, se están produciendo, pero en cantidades muy bajas. Se llama a niveles basales. Es decir, hay enzimas o hay productos tóxicos para los patógenos que la planta ya está produciendo, pero en una cantidad muy baja. Por lo tanto, no es tan efectivo como para controlar o disminuir los patógenos en este caso. Y nosotros de lo que vamos a hablar son los que son capaces de ser inducidos. Es decir, aplicando, estos son activados por los patógenos, pero nosotros cuando vamos a hablar de inductores de resistencia, lo que vamos a hacer es simular lo que el patógeno hace. Entonces, lo que vamos a aplicar, lo que se hace normalmente es, estamos imitando a un patógeno para activar la defensa de las plantas. Es por eso que acá entran los inductores de resistencia que activan defensas. Igual existen dos tipos, los estructurales y los bioquímicos. Estos son los que se producen en mayor cantidad por la inducción de resistencia y que son los más efectivos para el control de patógenos. Y los estructurales, estos que se forman cuando el patógeno llega a la planta. Dentro de ellos también está el engrosamiento de la pared celular, pero esta por efecto de la presencia del patógeno. También se forman algunas estructuras como estas, son las fundas que rodean las cifras. Ahorita vamos a ver en imágenes cómo se forman estos. Los corchos es un engrosamiento en la zona donde el patógeno está para restringirlo ahí. Forma las capas de abscisión. Por ejemplo, en las hojas pasa esto. Cuando en una parte de la hoja está infectada por un patógeno, lo que hace en la planta es crear una pequeña línea donde esas células se mueren y el pedacito donde está el patógeno creciendo, la planta se desprende de ella. Entonces esa es una forma de eliminar el patógeno. Y dentro de los bioquímicos, nuevamente son como estos, nada más que en cantidades más grandes. Y también existen otros que son las proteínas, son proteínas asociadas a patogénesis. Entonces estos lo que hacen son proteínas que son enzimas y degradan partes de los patógenos. Por ejemplo, la pared celular de los patógenos se degradan por una enzima que se llama quitinasa. Entonces esas se producen cuando el patógeno está presente. Y la otra es que las plantas pueden crear defensas mediante la detoxificación de toxinas patogénicas. Esto pasa cuando hay patógenos que producen toxinas para penetrar las células de las plantas. Por ejemplo, hablando de hongos, Alternaria produce toxinas, inyecta toxinas para poder ingresar a la planta. Pero si la planta es capaz de evitar que sea intoxicada por esa toxina de Alternaria, entonces la penetración del hongo no se va a dar o se va a dar de manera no tan eficiente. Entonces eso se verá en una menor severidad de enfermedad. Entonces estas son las que ya están formadas antes de que llegue el patógeno, que son las preformadas y que son estructurales. La cutícula es la capita que está sobre la superficie de las hojas. Vemos que esta capa, entre más gruesa, la penetración de los patógenos a las células será menos eficiente. Entonces esto ya se va dando. Y lo que mencioné de los tricomas, hay plantas que de manera natural producen una gran cantidad de tricomas, una densidad muy alta de tricomas en las hojas como estas. Y esto evita que los patógenos alcancen a llegar o a tener contacto con las células, o así que células como tal de las hojas. Se pueden quedar más o menos como en la superficie de los tricomas. Estos tricomas no tienen nutrientes, por lo tanto no sirven como medio de acceso al resto de la planta. Si se quedan acá, los inóculos de los patógenos no pueden sobrevivir o no pueden infectar. Y las estructurales que son inducidas, estos se forman cuando la planta está siendo atacada por un patógeno. Este es un ejemplo de las fundas que mencionamos. Cuando el patógeno quiere penetrar la célula, la planta forma estas funditas que encierra al patógeno. Lo que hace es que evita que entre a esta zona blanca, que es la parte interna de las células, y acá es donde están todos los alimentos que el patógeno necesita. Entonces lo que hace la planta es formar estas tipos fundas, bolsitas, que evitan que el patógeno llegue a los nutrientes.
y pues, cuando pasa un tiempo así, el patógeno no puede alimentarse, se muere. Y también la formación de corchos. Esto que vemos acá es un engrosamiento de células, y esta parte donde el patógeno esté infectando se queda aislada, ya no se da acceso a la parte viva de la planta. Entonces estos son los que se forman, pero por acción del patógeno, el patógeno ya está atacando. Y uno de los que más podemos observar en campo, en plantas silvestres comúnmente, son estas, la formación de zonas de abscisión, es lo que mencionaba. Cuando el patógeno esté empezando a infectar, a avanzar, entonces la planta empieza a formar esto. Mediante síntesis de hormonas empieza a generar una zona de abscisión, que es como una pequeña muerte de células, y acá lo que hace es desprender esta parte de la planta infectada para que el patógeno no siga avanzando. Entonces acá lo podemos ver en imágenes, en fotos, como vemos acá, se quedan huequitos donde estas partes es porque se hizo esto, la planta hace esto para desprender la parte infectada y no siga avanzando el patógeno. Bien, este es el fundamento de los inductores de resistencia para poderlos utilizar y entenderlos. La planta cómo responde a los patógenos. De manera más o menos sencilla es como pasa. Esta es la superficie de una célula de una planta, vemos acá. Y que vemos acá es una proteína, son sensores en la superficie de la planta que detecta los patógenos. Entonces este sensor, una vez detecta, este es un patógeno, es un ejemplo, es una bacteria, y que tiene sus colitas que se llaman flagelos. Entonces, esta proteína, este sensor detecta el patógeno, y lo que hace este sensor es mandar la señal desde acá, desde la superficie, hasta que llegue al centro de la célula, que es el núcleo. Acá es donde se producen todos los mecanismos de defensa, acá es donde se da la orden final para que la planta produzca sus defensas. Entonces, la señal tiene que ir desde la superficie hasta el interior de la célula. Y para esto se requieren algunos, se llaman mensajeros, que lleven la señal desde acá hasta acá. Esto es la forma en que la planta trabaja. Entonces, de los más importantes, primero es que tienen sensores. Estos son receptores de patógenos. ¿Qué es lo que detectan del patógeno? Dentro de estos, los patógenos, por ejemplo, de las bacterias, hablemos un ejemplo de bacterias. ¿Qué cosa detecta de las bacterias? Entonces, son cosas que están normalmente presentes en la mayoría de las bacterias. En este caso, para las bacterias es muy común que las bacterias tengan estas colitas que se llaman flagelos, y estos flagelos están compuestos de una proteína que se llama flagelina. Entonces, ¿qué detecta el receptor? Detecta el flagelo, que es detecta componentes de la pared celular, que son los peptidoglicanos, los lipopolisacáridos. Entonces, estos son constituyentes de la pared celular o de la bacteria, que el sensor o el detector de las plantas va a ser capaz de detectar, y una vez detectándolos, manda la señal y se activan los mecanismos de defensa. Entonces, hablando de estos, quiero mencionar acá en este cuadro varios de los tipos de moléculas que la planta detecta de los patógenos y que son capaces de activar la defensa. En hongos, la pared celular de los hongos está compuesto de quitina. A diferencia de esto que vemos acá del hongo, que es el peptidoglicano y todo eso, imaginemos acá, en vez de esto que sea un hongo, la pared celular del hongo se está compuesto de quitina. Entonces, cuando la quitina está presente, o cuando el hongo está presente, lo que va a detectar el sensor para el caso de los hongos es la quitina, y la quitina activa los mecanismos de señalización que llegan hasta el núcleo. Es por eso que dentro de los inductores de resistencia, nosotros vamos a ver más adelante que la quitina y el quitosano, que es una molécula que deriva de la quitina, se usa como inductor de resistencia, porque el quitosano es capaz de activar las defensas porque simula o imita ser un patógeno, en este caso un hongo. Entonces, por eso que la quitina o el quitosano se utiliza como inductor de resistencia. Otro ejemplo, como ya mencioné anteriormente,
la proteína, harpina o harpin. Esta es una proteína derivada de bacterias. Esta los produce bacterias. Entonces, cuando aplicamos el Messenger Gold, lo que estamos haciendo es, estamos simulando ser una bacteria. Por lo tanto, se activan las defensas. Existen otros productos como los lipopolisacáridos que dentro de los más comúnmente usados son estos de estructuras. Y los otros, existen otros que imitan, por ejemplo, los extractos vegetales. Todavía se desconoce de qué forma activan las defensas, pero también tratan de hacer esto mismo, como estos tipos de moléculas. Sirven como una señal de que hay algo presente y que no le pertenece a la planta, entonces activa sus mecanismos de defensa. Este es uno de los grupos de inductores de resistencia que se pueden utilizar. Bien, esto se ve un poco complejo, pero solo voy a explicar acá la parte de que nuevamente la señal, acá es la superficie de una célula. Si ven mi puntero, acá está el que detecta la señal y acá es el patógeno. Entonces la señal tiene que llegar desde este punto hasta este lado, hasta este punto que es el centro de la célula, que es el núcleo. Entonces, para que esta señal llegue hasta acá, tienen que participar varios mensajeros, o sea que se van pasando el mensaje uno a otro, hasta que llegue acá. Pero como vemos, de todos estos existen algunos centros que son los más relevantes, digamos que en esos llegan a coincidir varios de los mecanismos o de los señalizadores. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, dentro de ellos el peróxido de hidrógeno, que se utiliza también como inductor de resistencia. La señal viene desde acá, desde el calcio y desde otros mecanismos, llega a converger acá. Entonces, cuando llega la señal hasta manos del peróxido de hidrógeno, desde acá, es capaz de matar a los microbios, tiene un efecto antimicrobiano, pero también el incremento, cuando pasa esto, es que incrementa su cantidad y activa las señales directamente. Entonces, por eso también se utiliza peróxido de hidrógeno como inductor de resistencia, aunque no tan común, pero sí se ha utilizado. El otro, que aquí lo vamos a ver, que es de los más importantes, es el ácido salicílico. El ácido salicílico es uno de los señalizadores más importantes de la defensa de las plantas. Veamos que existen varias rutas de señal, pero todos llegan a converger donde está el ácido salicílico. Y el ácido salicílico se incrementa la síntesis de ácido salicílico, y ese cambio de concentración de ácido salicílico es la señal final para que se activen las defensas. Entonces, es por eso que acá se utiliza mucho ácido salicílico como inductor de resistencia. Hablamos de varios productos. El ácido salicílico tiene productos similares. Dentro de ellos, el acibenzolar S-metil, que es el Actiga, lo que hace es, al final, imitar el ácido salicílico. Cuando aplicamos, lo que hace el Actiga es, antes de esto, se transforma en ácido salicílico y se activa esta defensa. Entonces, por eso utilizamos Actiga, porque lo que trabaja es esto, incrementa la cantidad de ácido salicílico directamente. Y los otros, acá hablando de esta es otra ruta que activa otros tipos de defensas. Entonces aquí vamos a ver que existen dos grupos grandes de defensas. El ácido salicílico es activado por productos químicos que acá simulan ser patógenos, o también porque estamos incrementando directamente la concentración del ácido salicílico, que es la señal. Y la otra ruta de defensas es el ácido jasmónico y el etileno en conjunto. Estos activan otra ruta de defensa. Entonces son dos grandes rutas de defensas que se activan en las plantas, dependiendo de qué utilizamos. Entonces, de este lado se activa por mecanismos que simulan ser patógenos, y también aplicando productos tipo hormonas como el ácido salicílico o similares como el Actiga. Y de este lado, este mecanismo es por un incremento del ácido jasmónico. Entonces, por eso también el ácido jasmónico se utiliza como inductor de resistencia, aunque no existen productos comerciales, pero de manera experimental se han utilizado. Existen productos de ácido jasmónico. Entonces, al percibir una señal,
se incrementa el ácido jasmónico y todo esto llega a la señal hasta activarse los mecanismos de defensa. Esta ruta lo activan los microorganismos del suelo, dentro de ellos las bacterias, los hongos, que son benéficos, dentro de ellos como Bacillus, Pseudomonas, Tricoderma, los hongos micorrízicos, que tienen una forma de trabajar diferente a los patógenos, entonces ellos activan estas defensas. Esto es de manera pues, general de cómo es que trabajan el sistema de defensa de las plantas. Por lo tanto, de esto se fundamenta el uso de inductores y cada uno tiene sus funciones o trabajan en un punto diferente. Bien, acá solo señalar que el mecanismo de defensa de las plantas es sistémico, es decir, si la señal llega acá, para el caso de las bacterias benéficas, por ejemplo, cuando están infectando o se posan sobre la superficie de las raíces de las plantas, la planta detecta esta señal y entonces activa defensas, pero esa defensa se recorre y puede ser efectivo en patógenos en la parte aérea de la planta. Entonces todos los mecanismos son sistémicos, se mueven. Pueden surgir de un punto, ya sea en la raíz o en algún punto de la hoja, pero esa señal también se distribuye en toda la planta, por lo tanto toda la planta queda protegida independientemente de dónde surja esa señal inicial. Bueno, esto cómo se comportan las plantas, es la habilidad de las plantas de defenderse. Vemos que existen plantas, así como muy básico, es que existen plantas totalmente susceptibles, o sea, la máxima susceptibilidad que hay es que no tienen capacidad de reaccionar a un patógeno. Y en el otro lado, en el otro extremo, están las plantas que tienen la máxima resistencia, que se llaman plantas inmunes. Aquí hay ausencia de susceptibilidad, o sea, estas no son infectadas, tienen una capacidad de reacción muy rápida, entonces no se infectan totalmente. Entonces, de este lado, plantas que completamente son resistentes no se infectan, y de este lado, las plantas totalmente susceptibles. Pero entre estos existen diferentes niveles, tanto de resistencia o susceptibilidad. Por ejemplo, si ponemos acá, aquí puede haber una planta que es que es resistente o medianamente resistente. Acá también puede ser un rango, y acá podemos tener plantas que son más susceptibles que resistentes, no completamente, pero tienden a ser más o menos cercano a lo completamente susceptible. Entonces, hay diferentes niveles de resistencia o de susceptibilidad en las plantas. Normalmente no son completamente susceptibles y completamente resistentes en la mayoría de las plantas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Este es uno de los mecanismos que atacamos nosotros con los inductores de resistencia, que el grado de susceptibilidad o de resistencia en las plantas depende de esto, en el tiempo de la activación y la intensidad de la respuesta de defensa determina el nivel de resistencia de las plantas. Entonces, muchas veces las plantas se defienden, pero su defensa se activa muy lento. Cuando el patógeno está infectando, se detecta por los sensores y la señal se manda muy lenta, y además la producción digamos que la respuesta es muy lenta, entonces le da tiempo al patógeno a infectar. Por otro lado, cuando ya llega la señal al centro de mando, que es el núcleo, la respuesta que va a producir no es tan intensa, digamos, va a producir productos químicos que son tóxicos al patógeno, pero a una concentración muy baja, entonces no va a ser efectivo. Es por eso que esto, con los inductores de resistencia, se puede mejorar, que reaccione más rápido y que produzcan los mecanismos de defensa, que son los químicos, que los produzca de manera más rápida, entonces que sea muy explosivo, y eso garantiza una menor capacidad, una menor eficiencia del patógeno para infectar. Pero por otro lado, los patógenos también tienen su forma de afrontar todos esos límites que la planta les pone. Por ejemplo, que la colonización por el patógeno y el desarrollo de la enfermedad tiene lugar cuando éste tiene la capacidad de evadir las respuestas de defensa de las plantas. Entonces el patógeno puede entrar como de manera escondida, y cuando la planta lo detecta ya está invadiendo. Entonces
entra de manera sigilosa y cuando reacciona la planta ya es demasiado tarde. Puedes quedarte ahí Entonces, escuchando, es por eso talentos a que muchas dedo. veces la resistencia no es tan, los Al otro mecanismos de güey, defensa no son tan no eficientes me porque los acuerdo qué patógenos oficial. también evolucionan. Ah, no, volvimos. Estos son algunos A de ver, los jálame de factores los 6. que determinan la expresión del mecanismo de defensa de las plantas, los niveles. Entonces, primero es que la capacidad de las plantas de defenderse depende de muchos factores. Dentro de ellos están los genéticos. Estos, las plantas de manera como general tienen defensas, pero existen patógenos muy particulares que son capaces de superar esas defensas. Entonces, algunas plantas tienen herramientas para afrontar esos patógenos específicos, pero otros no los tienen. Entonces, por eso que la parte de la genética de la planta es muy importante. La parte nutricional, también hemos sabido que las plantas bien nutridas tienen mejor respuesta. ¿Por qué? Porque todas las defensas que producen las plantas, dentro de esas, todos provienen de la cantidad de alimentos que la planta produce mediante la fotosíntesis. Y dentro de esos, la nutrición, los elementos minerales son importantes. Entonces, las moléculas que son tóxicas para los patógenos, dentro de sus componentes están los minerales. Pero si están deficientes, entonces no habrá producción de estas moléculas que son tóxicas para los patógenos. Por eso que la nutrición es un elemento muy importante para el manejo de la resistencia. También las condiciones ambientales y las prácticas culturales son otros factores ambientales. Una planta ya estresada, por ejemplo en sequía, ya estresada, ya su energía la está utilizando para superar ese estrés por sequía y le llega un patógeno, entonces todo depende de la energía. Entonces, si la energía es poca para combatir los patógenos, no hay suficiente reacción en las plantas. Por eso que el efecto ambiental es importante también. Entonces, estos son algunos de los principales razones de por qué los mecanismos que tienen efecto en la expresión de resistencia en las plantas contra patógenos. Una de ellas es que el patógeno produzca elicitores. Los elicitores son señales que no son identificables. Entonces, esta es una de las estrategias de los patógenos, que entren sin que la planta los detecte. Se disfrazan, se camuflajean, entonces no son detectados por el sistema de defensas y no activan las defensas. Y una vez ya invadiendo, cuando la planta reacciona ya es demasiado tarde. Y es por eso que muchos patógenos son exitosos de esta manera, se ocultan, entran de manera, podría decirse, a escondidas para que no sean detectadas por las plantas. La otra, cuando la planta no expresa resistencia, es porque a veces, como dije, no existen genes de respuesta a los elicitores específicos de un patógeno. Entonces hay plantas, esto tiene que ver mucho con el mejoramiento genético también. Ahorita ya se está tomando en cuenta, pero anteriormente el mejoramiento genético se basaba mucho en obtener plantas con alto rendimiento, pero eso está en contraparte. Se ha visto que cuando una planta tiene mayor productividad, sus mecanismos de defensa se ven mermados, porque como todo es energía y energía, entonces entre más productivo gasta más energía en producción y en defensa se disminuye. Por eso que plantas silvestres que no las vemos tan productivas tienen mayor capacidad de defenderse, porque son plantas que tienen los genes. Entonces, cuando hacemos mejoramiento genético, normalmente se eliminan esos genes de resistencia a patógenos para obtener plantas con mayor rendimiento. Pero pues ahora ya se está viendo, se está tratando de reintegrar esos genes. Pero esta son uno de los dos puntos que también son muy importantes de manera general, cómo se comportan los patógenos. Una de las razones de que el mecanismo de defensa no es efectivo contra los patógenos es que es esto, miren, la planta se tarda mucho en dar la respuesta al ataque. Entonces, cuando es muy lento en responder, le da posibilidades al patógeno de invadir, y cuando reacciona, pues ya es demasiado tarde, ya ha sido infectada. Y cuando la infección ya es avanzada, los mecanismos de defensas ya no pueden controlarlo, porque también cuando se produce en exceso las sustancias de defensas resultan tóxicos para las plantas. Entonces, por eso que no pueden hacer ese control. Y la otra es que la respuesta sea poco eficaz, o sea, sí responde la planta, pero su eficacia de esa respuesta es
es baja para detener los patógenos, es que estos patógenos ya se encuentran adaptados. Esto es cuando se producen los mecanismos de defensa, se pueden producir rápido, pero en baja intensidad, es decir, poquito. Se responde rápido, pero su cantidad de respuesta es poco. Entonces las plantas lo pueden tolerar porque ya se han adaptado. En cambio, si se produce rápido y con alta intensidad, esto va a tener una mayor eficacia en la detención de la invasión del patógeno. Entonces, en estos dos puntos es donde los inductores de resistencia participan. ¿Qué es la resistencia inducida? Esto se definió desde del año 2000. Esto para designar a todos los tipos de respuestas que incitan a las plantas a defenderse. Entonces esto puede ser de manera local o de manera sistémica. Entonces la resistencia inducida es todas las respuestas de la planta que le señalan o le dan la señal de que tiene que responderse. La resistencia inducida, desde acá vamos a decir que no es específico, es decir, si aplicamos un inductor de resistencia, no solo vamos a combatir un solo patógeno, puede tener diferente comportamiento, diferente efecto sobre un gran grupo de patógenos, en algunos más que otros, pero siempre tendrá algún efecto en la mayoría de los patógenos que van a atacar a la planta. También mencionar que los inductores de resistencia en ninguna ocasión, bueno, en algunas ocasiones, pero rara vez, va a haber una detención completa de la enfermedad, es decir, las plantas se van a infectar, pero lo que hacen los inductores de resistencia es que la efectividad en que infectan los patógenos va a ser reducido, entonces se va a ver en un menor daño. Va a estar enferma, pero con menor severidad. Eso es lo que se busca con los inductores de resistencia, es lo que hacen, porque no se ha visto de manera general que los inductores tengan un 100% de efectividad, es decir, al aplicarlos la planta ya nunca se va a enfermar o ya no se va a enfermar. Eso no pasa, sino que reduce los daños que causa el patógeno en la planta, porque reduce la cantidad de infección, reduce la cantidad de daños que va a causar el patógeno. Eso es lo que hacen los inductores. También esto, en comparación con el control químico, los inductores de resistencia no tienen un efecto sobre los patógenos, no los matan, sino que lo que hacen estos es inducir la resistencia a la planta para que la planta por sí misma se defienda. Entonces los inductores de resistencia no se pueden aplicar y ver su efecto directo sobre el patógeno, no lo hacen. Pero tienen un efecto más duradero. Esto depende de muchos factores, pueden ser desde días, semanas, se habla incluso hasta de meses, hasta 6 meses de efectividad. Entonces, pero depende, no siempre es así para todos los productos, depende mucho de varios factores, dentro de ellos los ambientales y los genéticos de la planta. Y ya como vimos, la fuerza y la estabilidad de la resistencia de las plantas inducidas por los inductores depende de varios factores, dentro de ellos las condiciones climáticas y, muy importante, la nutrición de la planta. Bien, acá vamos a definir los dos tipos de resistencia que existen, los que son inducidos por patógenos, que es la resistencia. Bueno, en general existe la resistencia inducida, que es una resistencia activada, ya sea por patógenos, por microorganismos benéficos o por sustancias como los inductores. Pero dependiendo de qué ruta va a seguir la señal, existen dos tipos. Una de ellas se llama resistencia sistémica adquirida. Lo que va a hacer, va a detectar a los patógenos, pero la señal va a ser mediante el ácido salicílico. Entonces, esta es la ruta del ácido salicílico, que es activado por patógenos y por inductores de resistencia. Y estos son más efectivos contra este tipo de patógenos, los que se llaman biotróficos y hemibiotróficos. ¿Cuáles son estos tipos de patógenos? Dentro de ellos entran los virus, algunas bacterias y algunos hongos. Los biotróficos son los que infectan a las plantas, pero al alimentarse no matan a la célula. Necesitan que la célula de la planta esté viva para que sigan alimentándose. Entonces no causan, al menos inicialmente, no causan necrosis
y la planta se mantiene más o menos en su estado limpio, sin necrosis, pero después ya con una invasión alta, entonces ya empieza a ver. Pero al inicio, los biotróficos no causan síntomas porque son más sigilosos, entonces entran y se van alimentando poco a poquito en la etapa inicial, necesitan alimentarse de células vivas. Dentro de estos entran las cenicillas, como son para los hongos, las cenicillas y las rollas son patógenos biotróficos, los virus son biotróficos, entonces estos, y los semibiotróficos es que en una etapa inicial necesitan alimentarse de células vivas, pero después cambian a una etapa en que ya no necesitan que la célula esté viva, ya cuando ya invadieron, matan a las células y ya son más agresivos con las células para alimentarse, las destruyen, no necesitan que la célula esté viva para que sigan alimentándose. Entonces, esta resistencia está activada por los patógenos o las moléculas inductoras, los inductores de resistencia. Y la otra que es activada por estos, que son los bacillus, que son microorganismos que crecen o se colonizan las raíces de las plantas, que son como bacillus, pseudomonas, para el caso de bacterias, para los hongos, tricoderma y los hongos micorrízicos, y algunos químicos, dentro de ellos el ácido jasmónico, que se puede aplicar directamente. Entonces, este tipo de resistencia está, lo que activa la señal que trabaja acá es el jasmonato, el ácido jasmónico. Entonces, la diferencia de estos dos, uno es el ácido salicílico y el otro es el ácido jasmónico. Y este es más efectivo contra los hongos necrotróficos. Estos son, bueno, patógenos necrotróficos, dentro de ellos los hongos y bacterias, que son los que se encuentran dentro de esa clasificación. Entonces, cuando queremos activar defensas contra hongos que causan, por ejemplo, necrosis, como los tizones y todo eso, necesitamos activar esta defensa. Por ejemplo, para alternaria, para coletotrichum, para botrytis, esos son hongos necrotróficos, matan a la célula, la atacan muy agresivamente, las matan y ya se libera toda la sustancia de la célula y se alimentan. Entonces, esto se activa para defenderse las plantas de esto. El jasmonato es el que activa genes que son más especializados a activar defensas contra este tipo de hongos. Entonces, si se quieren atacar este tipo de patógenos, se debería utilizar estos, que son las bacterias o los hongos que se inoculan en la raíz. Entonces, esto es la diferencia de estos dos mecanismos de resistencia. Pero lo más conveniente, o actualmente se está viendo eso, es que busquemos la estrategia en campo de activar estos dos sistemas de defensas, porque son dos separados, y cada uno tiene como más especialidad para diferente tipo de patógeno. Pero no podemos restringir a nuestras plantas que sean atacadas solo por un tipo de patógenos. Entonces, podemos aplicar inductores de resistencia arriba y complementado con estos tipos de microorganismos, entonces tendríamos una resistencia más completa. Eso es lo que ahora se realiza. Bueno, estos son los dos tipos de mecanismos de resistencias que existen. El primero, ahora hablando de inductores químicos, la resistencia sistémica adquirida, que es mediada o es señalizada por el ácido salicílico. Cuando se utilizan los productos químicos que sean en alta concentración, por ejemplo, utilizamos acibenzolal S-metil, el Actigar en altas concentraciones, lo que hacemos es activar la defensa, pero esta defensa, una vez que apliquemos, las defensas de las plantas se activan al momento, es decir, se mantienen activas durante el tiempo que estamos aplicando y posterior. Eso se hace con inductores de resistencia con altas concentraciones. Y como dijimos hace rato, al mantener activas siempre las defensas de las plantas, hay un gasto de energía. Entonces, por eso que con esto, cuando aplicamos inductores de resistencia a altas concentraciones, inducimos, siempre mantenemos, desde que aplicamos se mantiene activa la defensa y por un tiempo, y si volvemos a activar nuevamente, activamos la defensa. Y entonces, si mantenemos siempre activa la defensa, pero a veces no hay presencia de patógeno en altas, digamos, presencia
porque depende de las condiciones climáticas. Entonces, si no hay presencia de patógeno y nosotros estamos aplicando inductores, esa energía de defensa se está gastando únicamente sin que se tenga algún beneficio porque no está presente el patógeno. Entonces, es por eso que los inductores de resistencia que se hacen para este tipo bueno, manejar este tipo de inductores de resistencia con este efecto es usarlos solo ante presencia de patógenos. Ejemplo, si hablamos nuevamente del Actigal o del fosfito de potasio, que es un inductor de resistencia muy específico o más utilizado contra los Phytophthora. Phytophthora se presenta en condiciones húmedas y frías. Entonces, para activar la defensa de las plantas hay que hacerlo cuando sabemos que ya va a haber amenaza de Phytophthora, para que cuando apliquemos fosfitos se activen las defensas y cuando llegue el patógeno, las defensas ya están activadas. Es por eso que se recomienda hacerlo solo ante la presencia de patógenos. Pero por otro lado, ahorita ya se ha visto que estos también tienen un efecto que más adelante vamos a ver que se llama priming. Lo que hace esto es, al aplicarlos, únicamente activan muy ligera, cuando se aplican, en el momento que se aplican, activan una respuesta muy leve y ya se calma esa defensa, o sea, no se mantiene activa. Entonces, solo ese es un efecto priming que se llama de preparación. Entonces, una vez que pasa esto, la planta nuevamente disminuye su respuesta, pero está alerta. Entonces, cuando hay un patógeno después, cuando llega a atacar un patógeno, es cuando se activa nuevamente la defensa, pero de manera más intensa y más rápida. Y esto se logra con inductores de resistencia mismo, pero en bajas concentraciones. Más adelante vamos a ver cómo es eso. Y para el caso de utilizar microorganismos, estos sí de manera natural inducen una resistencia con este fenómeno que se llama priming. Lo que hacen los microorganismos es activar la defensa inicial muy leve, pero después se detiene cuando no hay patógeno. Cuando no hay patógeno no está activa la defensa, pero está alerta, está despierta la planta, digamos. Entonces, cuando hay una infección posterior, la planta reacciona rápido, o sea, muy rápido y en altas cantidades, en alta intensidad. Entonces, ahí no hay gasto de energía constante, porque solo reaccionan cuando hay una infección posterior. Bien, dentro de los microorganismos que son inductores de resistencia, que causan que son efectivos para los necrotróficos, pero ya se ha visto que es más amplio, también son para biotróficos, incluso para los insectos. Es el que es activado por el ácido jasmónico, la respuesta sistémica inducida. Entonces, dentro de estas están las bacterias, como ya vimos, las pseudomonas y los bacilos son los más utilizados, y la streptomyces. Pero también existen hongos, tricoderma, y uno de estos, que es uno de los que ha mostrado un gran potencial, es esta Serendipita indica. Este es un producto a base de este hongo, nada más que este producto desafortunadamente no está en México, es un producto colombiano, pero esta es un hongo que se aplica a la raíz y es activador de defensas. Dentro de ellos, aparte de activar defensas contra patógenos, también para estreses ambientales, por ejemplo, sequía, exceso de humedad, todo eso ayuda a las plantas, induce un mecanismo de tolerancia a este tipo de estrés. Y ya se ha visto su efecto, por ejemplo, para estrés salino también. Y para el caso de enfermedades, por ejemplo, en cebada, este es un hongo que ataca a la cebada, Plumeria graminis, y también Fusarium. El hongo activa defensas contra esto, se ha visto efectivo contra este tipo de patógenos. Y como mencionamos, los microorganismos hacen este efecto, más claramente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero dice que después de la infección, bueno, cuando se infecta con el hongo Serendipita, induce solo un muy poca mecanismo de defensa. Digamos, la reacción de la planta cuando es con Serendipita es muy poquito, pero esa reacción solo sirve de alerta para que después, cuando un patógeno ataque, entonces la planta ya está preparada y lo que va a hacer es activar su defensa más rápido en ese momento, pero no la va a mantener activa en el lapso en que
en que serendipita infecta, activa tantito la defensa, pero después se disminuye, se calma nuevamente, se apaga, pero está alerta. Entonces, cuando llega el patógeno, es hasta ahí cuando se activa nuevamente la defensa, pero más rápido y más intenso. Entonces, eso ayuda a que no se gaste energía, podría decirse energía innecesaria, porque no hay patógenos en ese momento. Otros son también se han incluido para los tratamientos los fragmentos de pared celular como el quitosano que les dije, los extractos de plantas y los productos químicos sintéticos. Este es el ejemplo que les mencionaba anteriormente, es basado, este es un extracto vegetal que es Reinutria saccharinensis, el nombre comercial es Regalia, Regalia Max, es el efecto que tiene. Entonces se utilizan los extractos vegetales también para inducir resistencia. Bien, esta es la eficiencia que se ha visto de los inductores, desde un 20 hasta un 85%, no sea de manera general. Se ha visto también algunos que pueden ser hasta del 100, pero muy escasos, entonces muy particulares, no es como muy general eso. Por otro lado, vimos que también la inducción de resistencia, y más en campo, porque muchas de estas pruebas se hacen en invernadero, o experimentos bajo condiciones controladas, pero en campo vemos que el ambiente es menos homogéneo, en cualquier rato hay cambios que son inesperados, entonces ahí las respuestas pueden variar muchísimo también, mucho más que en condiciones de invernadero, porque las condiciones ambientales son muy variadas en cuanto a condiciones ambientales. Bueno, esto es lo que les mencionaba, que inducir la resistencia en las plantas implica un costo, un gasto de energía. Entonces, hay que considerar esto para hacer manejo de enfermedades con inducción de resistencia. Dice, si mantenemos constantemente la expresión de las defensas, estas defensas implican gasto de energía, y esto se va a ver reflejado en condiciones, en aspectos morfológicos de la planta, como el crecimiento y producción, rendimiento, así como producción de semillas. Entonces, la inducción de defensas, solo cuando sean necesarios, se requiere menos energía. Entonces, hay dos estrategias: utilizar moléculas o los microorganismos que inducen el priming, que les voy a mencionar después, o también utilizar las moléculas que inducen directamente la resistencia, pero solo cuando ya más o menos tengamos una idea cuándo se va a presentar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá la estimulación directa de defensa al aplicar altas dosis de ácido salicílico jasmonato, esto induce una defensa directa, es decir, lo aplicamos hoy y al rato mañana ya las defensas están activas, sin saber si está o no el patógeno, pero ya están activas las defensas. Entonces siempre están activas una vez que aplicamos el inductor. Eso está gastando energía. Entonces, esté o no esté presente el patógeno, se está activa la defensa de las plantas. Por lo tanto, se está gastando energía, que puede ser en vano si no está el patógeno, pero efectivo si está. Entonces, es por eso. Pero al utilizar dosis bajas de estos, por ejemplo, el acibenzolar es el que vamos a mencionar mucho de ejemplo. Cuando se utiliza en dosis bajas, al aplicarlo, activa una defensa leve cuando se aplica, y nuevamente se apaga esa defensa, pero la deja preparada para aún así, ya cuando el patógeno se presenta, es cuando se activa nuevamente la defensa rápida e intensamente, y entonces habrá gasto de energía solo porque el patógeno se presentó. Entonces es más eficiente ese tipo de activación de defensa en las plantas. Este es un ejemplo de cómo se comporta el acibenzolar S-metil en altas concentraciones. En este estudio se estaba aplicando contra Phytophthora capsicum, que es, creo que se llama tristeza, algo así, enfermedades, pero es una marchitez que causa Phytophthora en Chile. Entonces se usó acibenzolar S-metil, solo que veamos que acá estos autores utilizaron 1 miligramos de acibenzolar S-metil por planta. Esto implica más o menos una dosis por hectárea de 20 gramos de acibenzolar por hectárea.
Entonces, eso ya con este producto ya es una dosis alta, 20 gramos. Actualmente ya se está recomendando, por ejemplo, en papaya, por hectárea se está recomendando el Actigar de 7.5 gramos por hectárea. Incluso hay pruebas que muestran que 5 gramos por hectárea ya funciona, que activa las defensas sin reducir el crecimiento de las plantas, la altura de las plantas. En cambio, esto, haciendo la conversión, 1 miligramos de acibenzolar S-metil por planta implica que son 20 gramos del producto por hectárea. ¿Y qué vemos? Esto, que el producto redujo la severidad de la enfermedad, es decir, no hubo, sí hubo efectos sobre la enfermedad, pero también redujo el desarrollo de las plantas. O sea, es por la alta dosis, se mantuvo activa la defensa siempre que se aplicó, y además que se aplicó semanalmente. Entonces siempre se mantuvo activa la defensa de las plantas, cuando a veces tal vez el patógeno no era necesario mantenerla, porque con una sola aplicación o a dosis bajas ya se puede mantener la defensa activa. Entonces esto es lo que pasa cuando utilizamos dosis altas de acibenzolar S-metil. Este es otro ejemplo de cómo se comportan las plantas cuando están constantemente expresando las defensas. Esta es una planta que dice que es altamente inmune o completamente inmune. No se enferma, ni no tiene ninguna infección, tiene todas sus defensas activadas siempre. O sea, todo el tiempo tiene sus sustancias que matan a los microorganismos, los tiene activos todo el tiempo. Entonces vemos que es una planta pequeñita. ¿Por qué? Porque toda su energía la está dando hacia la defensa y no al crecimiento. Y esta es una planta normal que no tiene sus defensas siempre activas y crece de manera normal. Entonces es el efecto que vemos cuando una planta tiene siempre sus defensas activas. Se reduce el crecimiento porque es gasto de energía. Bien, ya la inducción de resistencia lo que significa es, pues ya es el proceso de estimular el sistema inmune de las plantas, ya sea con los productos que son inductores de resistencia, que pueden ser biológicos, bacterias, hongos, los químicos, como son los que vamos a ver más comúnmente acá, dentro de ellos quitosano, acibenzolar, fosfito, silicio, esa proteína Harpin que dije, los extractos vegetales, pero también hay inducción de resistencia física, esto ya sea mediante sales, por el calor, que también ya hay trabajos que muestran que el calor induce resistencia. En papaya hay un ejemplo, que el calor induce resistencia a una bacteria en post cosecha en fruta. Bien, este es el fenómeno priming que les decía. ¿Qué pasa? Veamos esta imagen que está acá. ¿Qué pasa en una planta natural sin aplicar inductor de resistencia? Que es la línea blanca punteada. Entonces, si no vemos toda esta línea, sin que haya este estímulo en esta etapa, se sigue. La planta no tiene su defensa activa. Pero cuando llega un patógeno acá, la planta activa sus defensas, pero vean cómo se comporta la línea punteada. La defensa se va activando hasta acá atrás lentamente, pero también veamos la intensidad acá nada más. Entonces se activa muy tardado y la intensidad en que se activa es muy baja. Entonces esto es menos efectivo en reducir o en evitar la infección de los patógenos. Esto son en muchas de las plantas naturales, cómo pasa en las plantas. Entonces, ¿qué podemos hacer con los inductores? Es provocar esto que se llama el efecto el priming. Entonces, acá, en este tiempo, aplicamos un inductor de resistencia. Este puede ser normalmente un microorganismo o los químicos como el Actigar, pero en bajas dosis. Que lo que hace es, una vez aplicado, vemos esta curvita pequeñita, es la planta cuando se aplica reacciona y se activa la defensa, pero cuando aplicamos bajo esas condiciones que son microorganismos, que son los que lo inducen, o productos en baja concentración, productos químicos en baja concentración, entonces solo activan poquito y por un momento y nuevamente se apaga, pero en ese lapso la planta ya queda como alerta, ya está, no tiene sus defensas activas, pero está alerta ante cualquier presencia. Entonces en este tiempo ya está preparada, y cuando llega el patógeno, ahora sí, como ya aplicamos un inductor, la respuesta es más rápida y es más intensa. Vemos
acá en este periodo de tiempo se activó la defensa y hasta acá. Esto indica el nivel de respuesta de la planta. Entonces, cuando hacemos esto, se reduce la infección por patógenos. Este es el efecto que deberíamos de buscar con los inductores de resistencia, que no gaste energía en vano, porque en otro caso ahorita les muestro cómo se comporta cuando no causa este efecto priming, cuando utilizamos productos en altas dosis. Esta es nuevamente el ejemplo del priming, o del priming, que cuando no inducimos, la planta reacciona tarde y muy baja. Y cuando aplicamos microorganismos o dosis bajas de inductores químicos, hay una pequeña reacción y después se calma y se va a presentar cuando el patógeno está presente, más rápido y más intenso. Pero ¿qué pasa si utilizamos? Bueno, esto tiene que ver con la energía también. Por ejemplo, cuando no aplicamos inductores, acá no hay gasto de energía, no hay gasto de energía. Pero cuando llega el patógeno, la planta trata de reaccionar muy rápido, entonces gasta mucha energía en ese momento, porque no está preparada. Pero cuando aplicamos productos priming, lo que hacen es, cuando se activa en este lapso, en este pequeño, este es como la etapa de preparación, hay un poco de energía gastada y continúa así. Pero cuando el patógeno realmente llega, la planta ya no necesita mucha energía para desencadenar una reacción muy rápida, porque ya viene preparada. Entonces la energía se va a gastar menos en comparación cuando el patógeno está sin inductor. Y esto es lo que ocurre cuando utilizamos un inductor de resistencia en alta concentración. Si utilizamos acá alta concentración del inductor, va a activar la defensa de manera inmediata y manera intensa. Entonces, ácido S-metil aplicado acá, o sea, de preparación, alta dosis, entonces la defensa se activa muy alta y se va a mantener así en el tiempo. Pero si hacemos esto constantemente, aplicamos nuevamente a los 15 días, otra vez, cuando apenas está disminuyendo la defensa activa, nuevamente aplicamos y otra vez se vuelve a activar. Entonces, si mantenemos todo el tiempo así la defensa de las plantas, la energía va a estar así siempre, en esta línea abajo se va a estar gastando. Entonces, eso es la desventaja de utilizar inductores de resistencia que se requieren a baja dosis y nosotros los utilizamos a altas concentraciones. Bien, acá vamos a ver el ejemplo de cómo se comporta los microorganismos para las defensas. Esto es con microorganismos activando defensas contra un virus, que es el virus mosaico del tabaco en tomate. Entonces, a diferencia de la expresión de las defensas que son inducidas directamente, las que son inducidas por los microorganismos, el costo de aptitud física en términos de crecimiento y producción en semillas son costos muy mínimos o escasos. Es decir, no hay gasto de energía cuando se utiliza inductores de resistencia biológicos. Este es un ejemplo de ellos. Primero veamos acá la severidad, cómo actuó el microorganismo. Este que vemos acá, la C, son plantas que no se inocularon con virus, o sea que no tenían el virus. Entonces la cantidad de enfermedad es 0. Ahora, estos son plantas con virus, pero sin inductor de resistencia, sin microorganismos. Entonces vemos que la severidad de la enfermedad o la cantidad de la enfermedad es alta. Ahora bien, cuando inoculamos con Bacillus subtilis, vemos que la severidad de la enfermedad llega a la mitad, disminuye. Cuando utilizamos Pseudomonas fluorescens, que es otra bacteria que se inocula en raíz, la cantidad de la enfermedad casi hasta 1. Entonces, en comparación a casi 3 de plantas con virus sin tratar con inductores, vemos que hay una disminución. Pero si hacemos combinación de estos dos, se disminuye aún más la cantidad de la enfermedad. Entonces, acá vemos que hay efecto de los microorganismos en disminución de la enfermedad porque activan defensas. Pero por otro lado, también vemos que esto no implicó una disminución en el tamaño o el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, esta planta fue la que fue tratada únicamente con virus, o sea que tenía el virus sin inductor de resistencia y se ve más pequeña.
pero las plantas que no tenían virus son estas plantas grandes que se ven acá. Entonces, la planta que se inoculó, que es esta, donde el daño fue menor en severidad, vemos que tiene el mismo tamaño, la misma altura con las plantas que no tenían el virus, es decir, plantas sanas. Entonces, estas que tenían el virus, pero se aplicó Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens, vemos que tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque también, primero, inducen una esa resistencia que llamamos el priming, pero también tienen otros efectos que pueden causar síntesis de hormonas. Entonces, esta es la ventaja de los microorganismos. Ahora vamos a hablar ya para cerrar de manera práctica algunos productos utilizados como inductores de resistencia en plantas. Primero, que son los inductores de resistencia, son cualquier agente que mejora la protección de las plantas contra el ataque de los patógenos. Entonces, esto es que activan la defensa llamada resistencia inducida. Tienen otros nombres, pueden ser activadores de defensa, activadores de la resistencia de las plantas, o también son elicitores. Y estos inductores no son específicos, es decir, si aplicas no solo vas a influir en un patógeno que quieres, sino va a ser como de amplio espectro, con diferentes niveles de efectividad, pero contra todos habrá una defensa activada. Entonces puede ser efectivo contra los virus, las bacterias, los hongos y los omicetos. Los omicetos son los fitóftoras. Existen dos grupos de inductores de resistencia: los bióticos, es decir, los microorganismos que pueden ser hongos, que pueden ser los virus. Existen virus también que se utilizan, aunque comercialmente no hay muchos por acá. Las bacterias, existen nemátodos también que pueden activar las defensas sin causar daños. Pero así de manera natural, incluso hasta los insectos pueden activar defensas, que son las defensas activadas por ácido jasmónico. Y dentro de los abióticos, que es el grupo más amplio también, están estos, lo que hacen es imitar la presencia de un patógeno, o directamente son la molécula señal, o sea, lo que estamos aplicando ya es la señal que necesita la planta, como es el ácido salicílico o el ácido jasmónico. Entonces, dentro de esto existen los químicos naturales que se obtienen en la destrucción o en la destrucción de los hongos, en la pared celular de los hongos. Eso es en laboratorio. Se extraen los fragmentos de pared celular de hongos que son como la quitina, entonces puede servir para activar. También se utilizan los extractos de levaduras, las proteínas como las Harpin que les menciono, y los químicos sintéticos. Dentro de ellos, el ácido benzolar es comercial, el Actiga, el ácido beta-aminobutírico, conocido como BABA. Ese se ha mostrado mucha efectividad para varios, pero no hay producto comercial actualmente, entonces solo se consigue como producto de laboratorio, pero sí se ha utilizado. El probenazol es otro, el ácido salicílico directamente, el ácido jasmónico y el peróxido de hidrógeno. Y también existen las señales abióticas, pero ambientales. Dentro de ellas, el calor, el frío y sales. Entonces, esas son clasificación de los inductores. Maestro, acá les voy a dejar. ¿Sí? Bueno, compañeros, damos 5 preguntas a los compañeros para que si hay alguna duda, por favor levantar la mano. Los primeros 5 son los que podemos darle la palabra. Muy bien. Compañeros, hasta aquí hay alguna pregunta, por favor de levantar la mano. No, creo que no. Bueno, maestro, creo que no hay ninguna pregunta, entonces podemos proseguir. De igual manera, si algún compañero aún no se ha registrado, por favor puede poner su nombre para anotarlo para el sorteo del curso. Muy bien, termino con 5 minutos, termino esto, lo que me falta. Bien, nada más acá, esto se los voy a dejar, no voy a mencionarlos, simplemente acá es una lista de en qué plantas y en qué patógenos se han utilizado cada producto. Por ejemplo, ácido benzolar se ha utilizado mucho en este tipo de patógenos, tanto Fusarium, que son hongos, bacterias, pero también se ha utilizado en fitóftoras, en jitomate.
Bacillus es una bacteria, se ha utilizado para botrytis en diferentes cultivos. El quitosano es el que les mencionaba que también es efectivo. Entonces, todos estos son productos comerciales que han servido para diferentes tipos de patógenos. Aquí hay otra lista de los productos utilizados. Los ácidos fosforosos o productos, los fosfonatos que se conocen como el fosfetilaluminio, el fosfito de potasio, esos se utilizan en estos. Dentro de ellos uno de los más importantes, que es Candidatus liberibacter asiaticus, que es HLB, se ha visto efectivo fosfito de potasio, pero también contra estos y para fitóftoras en diferentes cultivos, los fosfitos de potasio han sido también dentro de los más utilizados. Entonces, esta es también la que les mencioné, Rhinutra sacchalinensis, que es un extracto, funciona para las cenicillas principalmente. Aquí hay otra lista de productos, no menciono todos, sino ya les van a compartir la presentación para que puedan checar algunos de estos. Existen los biológicos también tienen dentro de ellos varias bacterias. Estos son, dentro de los más utilizados, son Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, que son de los que mencioné algún ejemplo anteriormente. Y también hay Fusarium beneficus, que es el Fusarium equiseti, y este también se ha utilizado, por ejemplo, para controlar Rhizoctonia y Coletotrico. Estos son algunos de los productos comerciales, con sus nombres comerciales que se han utilizado, que están en el mercado en México. Dentro de ellos el más utilizado, el Actiga. También se ha utilizado el Messenger o el Messenger Gold, que es uno de los también inductores de resistencia. Y los productos biológicos como tal. En tomate o en solanáceas en general, estos son los productos que se han utilizado. Dentro de ellos, aquí les aclaro de una vez, el BTH es benzotiadiazole. Esto es el acibenzolares S-metil, entonces corresponde a ese. Para que cuando revisen tengan en cuenta que este es el acibenzolares S-metil, que es el Actiga BTH. Entonces, tomar en cuenta esa parte. Vemos que se utiliza mucho en solanáceas, han sido muy efectivos los productos para los patógenos más importantes, entre ellos Phytophthora infestans, que es el de los que causa grandes pérdidas. Bien, acá es un ejemplo de fosfito de potasio contra Phytophthora infestans. Vemos acá una parcela que no fue tratado con ningún tipo de producto, la planta se destruyó completamente. Entonces acá vemos la diferencia bajo este nivel de presión de patógeno, o sea, muchísimo, cómo se comportan los inductores. Por ejemplo, acá este es con manejo de fungicida, que el fluacinam es un fungicida utilizado, que es un tipo es de contacto, no es sistémico. Entonces esto es el efecto que tiene. Y cuando se utiliza una combinación de fosfito de potasio con el fungicida de contacto, vemos, estas son las plantas que sobreviven o que presentan estas características en comparación a los que están al lado, que completamente están muertas. Y este es otra comparación. Acá plantas completamente muertas y acá al lado son plantas tratadas con fosfito de potasio y en combinación con el producto que es Ridomil Gold, me parece que es el metalaxil. Entonces vemos la diferencia, cómo se comporta fosfito de potasio, ahora sí ya en campo, no en pruebas. El BABA, que es el ácido beta-aminobutírico, que se vende como producto de laboratorio, y el acibenzolares S-metil. Estos se probaron contra que es un mildiu en coliflor. Este es el síntoma que causa. Vemos que el acibenzolares S-metil es el más efectivo a dosis bajas. Contra estos se probó contra otros productos, que es el ABA, el GABA y el BABA. Entonces, dentro de estos tres, el que se puede comparar tiene efectividad parecido a acibenzolares S-metil, es el ácido beta-aminobutírico, pero a dosis altas. Entonces no se recomienda mucho por usar dosis altas. Entonces acibenzolares S-metil mostró mejor efectividad contra esta enfermedad. Este es otro ejemplo ahora sí ya sin considerar acibenzolares S-metil, nada más acá comparando
el beta-aminobutírico contra este tipo de sales que son parecidos al baba, pero son de la misma familia, pero pues tienen una estructura en algún punto diferente. Entonces, plantas tratadas únicamente con agua o simplemente no mostraron o no se trataron con algún producto. Esto es la cantidad de esporas que germinaron por el patógeno que es el Phytophthora parasítica. Entonces, también para Phytophthora tiene efecto este beta-aminobutírico. Esto en aguacate. Acá en aguacate es altamente afectado por Phytophthora cinnamomi, que es otro omiceto. Acá se probó silicato de potasio a esta concentración al 1%. Entonces esto es, si comparamos con un silicato de potasio comercial que tenga una concentración del 38%, son estos 2 a 3 litros por hectárea al suelo. Este es el efecto, entonces, plantas infectadas con Phytophthora cinnamomi, pero con silicio. Vemos esta estructura porque lo inyectaron en el punto el patógeno lo inyectaron en el punto donde se da el proceso de injerto. Entonces vemos la diferencia con silicio y sin silicio y con Phytophthora. Acá está con Phytophthora pero sin silicio, y acá Phytophthora pero con silicio, pero también se ve en el tamaño. Vean que las plantas tratadas con silicio se ven más grandes que plantas no tratadas con silicio, pero con ambos está presente el patógeno. Entonces el silicio es también, junto con fosfito de potasio, para Phytophthora son los que funcionan. El quitosano es otro también para Phytophthora que se ha utilizado mucho, pero también se ha utilizado para hongos, para bacterias, para virus, incluso para nematodos aplicados al suelo. Entonces es efectivo contra este tipo de Phytophthora, principalmente Infestan, Cinnamomi. Y por ejemplo acá un estudio que se realizó es que el quitosano aplicado a plantas de papa contra el tizón tardío, que es activó la resistencia, entonces se disminuyó el efecto el daño por Phytophthora. Entonces quitosano es otro de los productos que ya están de manera comercial. También acá mostró 100% de eficiencia, según mencionan los autores acá, para esta enfermedad. Es otra Phytophthora que se llama pluribora. Esto ataca árboles forestales. Y entonces funcionó muy bien el quitosano contra este Phytophthora en esta enfermedad de árboles. Aquí les dejo una lista de patógenos en los que se ha utilizado el quitosano. Entonces esto puede servir para que puedan ampliar su información respecto al quitosano. Nada más es un ejemplo esquemático que el quitosano también funciona para enfermedades de post cosecha, es decir, se realizamos lavado de productos de frutas con quitosano. El quitosano puede activar resistencia en frutos ya cosechados. Además de que la película que se forma de quitosano sobre la superficie, el quitosano es uno de los inductores de resistencia que, además de inducir resistencia, también es capaz de controlar, o sea, destruir las paredes de los patógenos, principalmente los hongos. El quitosano tiene efecto directamente sobre el hongo, también las bacterias, incluso hasta los virus. Entonces el quitosano tiene doble efecto. De hecho se ha utilizado mucho, nada más que pues como anécdota acá nos han contado que anteriormente se hacían muchos estudios con quitosano, nada más que por el costo que no es tan elevado, no es conveniente para algunos agroquímicos. Entonces se ha limitado su producción, pero el quitosano es muy efectivo. Vemos acá cómo se comporta contra antracnosis en frutos, en aguacate por ejemplo, frutos tratados con quitosano y frutos sin quitosano. Vemos la diferencia en papaya, vemos también la efectividad del quitosano, y también en la ciruela mexicana. Entonces el quitosano puede ser utilizado para lavar frutas o para tratamiento post cosecha de frutos contra enfermedades que se presentan en esta etapa. Esto muestra la efectividad del quitosano en varias pruebas, por ejemplo para papaya, que es uno de los más importantes. Acá tuvo efectividad del 70%, pero para mango, para antracnosis, fue del 100%. Entonces va variando la efectividad. Pero además, acá también debo mencionar que las combinaciones de estrategias son muy importantes para mejorar la eficiencia. Acá utilizar quitosano combinado con calcio
en post cosecha o con fungicida, estos porcentajes pueden mejorarse aún más. Entonces, no hay restricción en cuanto a ese tipo de combinaciones. Por eso mencionaba también de los inductores biológicos contra los químicos arriba. Es muy recomendable hacerlo para generar una mayor amplitud de actividad de resistencia contra patógenos, es decir, que actúen contra más patógenos cuando activamos las dos vías de defensa. También se ha utilizado quitosano contra virus, dentro de ellos el virus X de la papa, que es también muy importante, el virus mosaico y el virus necrosis del tabaco, el virus mosaico del alfalfa. Entonces, para virus también ha mostrado eficiencia el quitosano. El acibenzolar S-metil es el que ya estuvimos mencionando, que reduce, tiene efecto contra las rollas. Por ejemplo, esta en ABA muestra que son los síntomas que muestra la enfermedad. Esto se puede disminuir con aplicaciones de acibenzolar. Y también es efectivo contra Phytophthora infestas en tomate. Nada más que acá, como digo, a veces las plantas, bueno, la resistencia depende mucho de las plantas. Por ejemplo, en tomate el acibenzolar ha sido efectivo contra Phytophthora infestas, pero en papa no se ha utilizado, pero no ha mostrado una buena eficiencia. Entonces, son situaciones que aquí la recomendación es ir probando los tipos de inductores que existen con la enfermedad, con el cultivo que estemos trabajando, de ahí definir cuál es el que presenta mayor eficiencia, porque no en todos los sistemas un mismo inductor muestra la misma eficiencia. Entonces, eso, la única forma de saber es haciendo pruebas. Acá también muestra reducción en esta enfermedad que se llama el tizón en Nava, y también controla una infección de roya que es en chícharos. Esto, nada más que en todas estas nunca se tuvo el 100% de eficiencia, como mencioné, nunca, es muy complicado que se llegue al 100%, aunque sí en algunas ocasiones se ha logrado. Y también se ha logrado hacer esto también para antracnosis en mango, que para enfermedades de post cosecha ya se ha aplicado previo a la cosecha o ya después de la cosecha aplicar acibenzolar, también reduce la incidencia de antracnosis. Entonces, esto también, el acibenzolar puede tener este efecto, activar defensas en frutos después de la cosecha. Este es su efecto en virus. En el virus de la marchitez manchada del tomate es en tabaco. Entonces vemos que vean la dosis que se utiliza de acibenzolar. Por ejemplo, resultó efectivo en el número de lesiones locales a una dosis de 1 gramo de ingrediente activo por 7,000 plantas. Esto considerando que el tabaco estuve checando que aproximadamente de 12,000 plantas por hectárea. Entonces imagínense, más o menos son 2 gramos de ingrediente activo, serían 4 gramos de Actigat por hectárea. Esas son las dosis que actualmente se están recomendando de Actigat, hasta de 5 o 7 gramos por hectárea. Entonces, eso es la dosis que se recomienda. Se utilizó esta dosis, por ejemplo, de 4 gramos por las 7,000 plantas, pero esta fue la que activó mayor niveles de resistencia. Pero lo que mencionamos, también que esto muchos productores lo han mencionado, que puede ser tóxico el acibenzolar S-metil, el Actigat. Acá fue tóxico. Entonces, estas dosis causó manchas foliares que fueron temporales, pero también se redujo el crecimiento de la planta cuando se utilizó 4 gramos. Entonces, ya estas dosis, al menos en tabaco, ya resulta en un efecto negativo en el crecimiento de las plantas. Pero la combinación es lo que ha resultado bien. Por ejemplo, utilizar acibenzolar S-metil con ácido giberélico, se redujo el retraso del crecimiento causado por el Actigat. Entonces, una combinación de esos productos, incluso con los aminoácidos, se puede realizar. Estos son los síntomas, la comparación de plantas tratadas con acibenzolar, pero con virus. Vemos que los síntomas no son notorios. Y acá son plantas tratadas únicamente con virus, o sea, no se aplicó acibenzolar acá y acá sí. De la mancha, virus marchitez manchada del tomate, que es un virus muy importante también para el tomate. Y los extractos vegetales,
Dentro de estos dos son los que más se han utilizado. Este actualmente es el que está siendo más estudiado, el Virabloc, para virus. Este está mostrando un efecto muy importante contra el virus. Se han hecho pruebas en tomate para el virus mosaico del tomate. Entonces, ha mostrado buena efectividad y no reduce el crecimiento. Y Regalia Max para las cenicillas. Entonces, son productos que se han utilizado. Este es el ejemplo que ya les mostré, cómo muestra efectos sobre la disminución de la enfermedad de mildiu polvoroso en calabacín o en las calabacitas. Acá son planta a los 14 días después de que se trató después de que se infectó con el hongo. Así se ve una planta susceptible. Y la misma planta susceptible con Regalia Max, que es Rhinutre saccharinensis, vemos que hay una disminución importante de la infección. Y cuando se trata de una planta, de una variedad medianamente resistente, incluso en plantas a los 15 días tratadas con Regalia, no se ven síntomas. Pero acá, plantas no tratadas, pero sí infectadas con el hongo, aquí se ve la diferencia de los síntomas, con tratamiento y sin tratamiento. Pero también hay que ver en los rendimientos. Vemos acá las plantas tratadas únicamente con agua, es decir, no se aplicó inductor de resistencia, pero sí tenían el patógeno. El rendimiento por planta, que son gramos de frutas por planta, fue de 82, pero cuando se trató con Regalia a esta dosis de 3 mililitros por litro, se duplica, 156.8 gramos por planta de fruta. Eso a lo mejor y no es el rendimiento final por planta, pero pues como son experimentos, a veces no se llega a terminar el ciclo completo de una planta, pero vemos que la diferencia es casi del doble. Entonces, para el caso de Regalia es el que ha mostrado buena efectividad. Y Virabloc para uno de los virus más importantes en plantas, el virus de la mancha anular de la papaya. Ya se han hecho estudios, este fue en Campeche. El Virabloc a estas dosis, veamos que la efectividad en la disminución de la severidad de la enfermedad fueron esos porcentajes. Cuando fue de 0.5 litros por hectárea, fue de 64%, en comparación con una planta infectada y sin tratamiento. Y cuando es a 0.75 litros por hectárea, la efectividad del Virabloc fue de 70%. Entonces, acá es una imagen que nos ponen de plantas que fueron infectadas con el virus, pero sin Virabloc. Vemos el síntoma clásico, que es disminución del área foliar, y entonces esto no se ven otros síntomas como los anillos, todo eso, pero al menos en el área foliar se ve el daño. Pero acá con Virabloc vemos que son plantas casi normales. Entonces el Virabloc actualmente es un producto que se está estudiando mucho. Son extractos, no solo es un extracto, es un conjunto de extractos, tiene más, creo, de 40, 50 ingredientes. Entonces no se sabe cómo realmente actúa, pero sí tiene actividad contra los virus. Bien, termino con los productos biológicos. Ya hablamos de los productos biológicos y su eficiencia. Dentro de estos pueden ser efectivos contra virus. Uno de los ejemplos es del virus, el Bunchy Top, o el arrosetamiento del banano, con aplicaciones de pseudomonas, que son estos que se han visto que tienen capacidad de inducir resistencia, pseudomonas fluorescens y especies de bacillus, que de hecho fueron aislados del propio suelo donde estaba el plátano. Entonces estos aplicados indujeron una resistencia contra este virus, con una reducción de la severidad de la infección del 60%, solo con los bacillus. También en papaya, otra vez, para el virus de la mancha anular, los microorganismos que son bacterias que se han visto efectivos contra el virus de la mancha anular son estos, las pseudomonas, pero más particularmente estas especies fluorescens, pseudomonas pútida, aeruginosa también. Entonces son especies de pseudomonas benéficos que pueden incluso ayudar de hecho también acá se han hecho estudios en tomate con bacillus, en virus de la mancha anular, en virus mosaico del tabaco, y también ayuda contra este tipo de enfermedades. Bueno, termino con esta parte, mencionar nada más que utilizar lo que estuve mencionando, que
el uso de químicos con biológicos pueden ser complementarios. Por ejemplo, se utilizó el acibenzolar S-metil junto con Bacillus pumilus, que es una bacteria. Entonces, para la enfermedad de Ralstonia solanacearum, que es una bacteria en pimiento, vemos que la bacteria, esto fue lo que disminuyó la severidad de la enfermedad de esta manera. Pero cuando fue el acibenzolar S-metil, tuvieron más o menos un comportamiento parecido en comparación con el control. Pero vemos este efecto de acibenzolar S-metil, que sí redujo la enfermedad, pero redujo el crecimiento de las plantas. Se vio un tamaño de crecimiento parecido a las plantas infectadas con Ralstonia, es decir, de por sí que el Ralstonia disminuyó el crecimiento de la planta, entonces no hubo síntomas de enfermedad, pero el tamaño era menor. En cambio, con el Bacillus pumilus, la bacteria, la misma severidad de la enfermedad, pero la altura de las plantas fue mayor, entonces esto estimuló. Pero para el caso de otra enfermedad que es Xanthomonas, que es la mancha bacteriana en pimiento, que es causado por Xanthomonas axonopodis, vemos que la bacteria fue menos eficiente que el Actigar. Entonces acá estos son tratamientos por separado, pero el tratamiento con benzodiazepinas, el Actigar disminuyó el crecimiento de las plántulas. Entonces esto es lo que pasa. Pero en este caso vemos este ejemplo, que es con el que ya combinados el Actigar junto con la bacteria, la severidad de la enfermedad fue disminuida más todavía en comparación cuando se realizó. Este ya es el caso de un estudio con virus del virus del mosaico. Entonces disminuyó la severidad de la enfermedad combinando el Actigar junto con el Bacillus. Fue menor la enfermedad que cuando se utilizaron por separados. Por ejemplo, si solo utilizamos Bacillus, fue la capacidad de control fue muy poco en comparación de las plantas que se infectaron, pero no se trataron con ningún inductor. Y cuando se utilizó Actigar, fue más sí disminuyó la enfermedad, pero el efecto de es que disminuye el tamaño o la altura de la planta. Pero combinados estos, la severidad de la enfermedad es menos, pero también tiene este efecto. La aplicación conjunta de la bacteria eliminó el efecto represor de crecimiento del Actigar. Entonces esa es la estrategia que ahora se utiliza, es combinar los microorganismos con los químicos para compensar esa reducción de crecimiento cuando se utilizan los químicos. Bien, esos son ejemplos de virus donde se han utilizado las bacterias. Lo pueden checar después, les van a pasar la presentación. Y este es el último de enfermedades bacterianas. Este es el HLV. Acá se utilizó otro que es Azospirillum brasilense. Haciendo estas comparaciones, 4 tratamientos: ácido salicílico, quitosano y sin inductor. Vemos que a los 8 meses ya del experimento, el que resultó más efectivo, esto es en la disminución de la cantidad de bacteria en el floema de las plantas, es decir, cantidad de bacterias en la planta. El más efectivo en disminuir las cantidades fue Azospirillum. Entonces se puede utilizar contra HLV, pero una sugerencia que se hace es combinar esto con el silicio, porque el silicio no tiene efecto, no disminuye la cantidad de la bacteria, pero lo que hace es incrementar el grosor del floema, es decir, los tubos conductivos de las plantas se incrementan con silicio, entonces hay un mejor flujo de la savia, y que es el problema que causa esta bacteria Candidatus liberibacter asiaticus. Causa una atrofia o una obstrucción del floema por un incremento de las bacterias en los tubos. Entonces, al disminuir la cantidad de bacterias con Azospirillum brasilense y al mismo tiempo incrementar el grosor o el diámetro de los tubos con el silicio, habrá una disminución más alta de la severidad de la enfermedad en los cítricos. Entonces esto también es una estrategia que debe utilizarse, se recomienda para cítricos. Pues bueno, ya el momento de aplicación,
eso tiene que ser preventivo, no esperamos que el efecto sea bien bueno cuando la enfermedad ya está, entonces estas son las etapas en que deben de ser, incluso cuando apenas se está penetrando el patógeno. Todavía algunos productos pueden funcionar bien, pero tiene que ser previo. Ya si hay enfermedad, infección, entonces la efectividad de los inductores es menos. Entonces la resistencia depende de varios factores que son propias de la planta, por eso que no son consistentes el uso de inductores para todas las plantas y para todos los patógenos. Y también tiene que ver los efectos ambientales. El mismo inductor puede tener diferentes efectos en diferentes patosistemas. Como mencionamos, hay varios factores que influyen. La combinación de inductores y otras estrategias de manejo de enfermedades, por ejemplo, combinar inductores con fungicidas o con diferentes tipos, mecanismos de acción de inductores, también puede resultar en mayor eficiencia. Y la única forma de encontrar el mejor inductor y la mejor forma de aplicarlo es ahora sí que haciendo las pruebas. Entonces los inductores no han llegado a sustituir a los fungicidas, pero sí han disminuido su dosis. A veces utilizamos, en vez de utilizar la dosis completa, usamos un tercio o la mitad de la dosis que nos recomiendan de fungicidas. Y también la frecuencia de aplicaciones. Entonces son los beneficios de los inductores de resistencia contra las enfermedades en plantas. Muy bien, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro. Ahí tenemos algunas preguntas, compañero Francisco Munive. Compañeros, quien tenga alguna pregunta, por favor, de levantar la mano para que nosotros vayamos analizándolo, las preguntas, y pues en este caso poder resolverlas. Pasamos con el compañero Francisco. Buenas noches, gracias. Una pregunta, profe, ¿ya habrá algún producto que esté probado para el cultivo de la papa? Para la papa se utiliza bueno, depende de qué patógeno. Ajá. Pero se utiliza el fosfito de potasio, que mencionamos un ejemplo para acá, para el caso de Phytophthora. Ajá. Fosfito de potasio, el silicio, que son dos productos que tienen mucho efecto sobre los Phytophthora. Phytophthora infestans, que es el tizón tardío de la papa. Entonces, ese en combinación con fungicidas de contacto funcionan bien. Igual el acibenzolar, nada más que eso en papa, como dije, no menciona, tiene un efecto muy bueno, pero sí en tomate con el mismo patógeno, con el mismo tizón tardío, entonces a veces depende de la planta también, pero sí fosfito de potasio y silicio, esos productos sí han funcionado bien. Ok, maestro, gracias, es muy amable. Sí. Compañeros, no sé si hay alguna otra pregunta. Compañero Rafael. Sí, compañero Rafael Farfán, perdón. Sí, adelante, Rafael Farfán. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, ok. Hablaba del fosfito y del silicio que pudiera ayudar para Phytophthora. Tengo entendido que Phytophthora es de la clase de los filos de los omicetos. El mildiu pudiera también estar un poquito, bueno, creo que son parientes, ¿no? ¿Pudiera funcionar el silicio y el fosfito? ¿Mildiu en pepinos? Sí, no de hecho, funciona, nada más que hay otros productos que se han probado para mildius que son más, que se ha probado que son efectivos. Por ejemplo, el que mencioné, Regalia Max, que es un extracto de planta. Eso es para los mildius y las cenicillas. Entonces, ese Regalia Max acá se vende, es la marca que se vende acá, de FMC, creo. Sí, lo conozco. Entonces, ese y los fosfitos también, nada más que para el caso de los mildius,
sí se han utilizado más ese producto. También el acibenzolar se ha utilizado. Ahí no lo entendí muy bien. ¿El fosfito se puede mezclar con el silicio o sería separado con otra? En su plática lo había comentado, pero ahí me perdí un poquito. El silicio y el fosfito, sí se puede mezclar, pero lo que se recomienda de mezclas, es lo que decía, es utilizar, por ejemplo, si quiere usar fosfitos, abajo puede utilizar un microorganismo. Entonces, ahí lo que hacen son complementarios. Se De amplía alternarlos. se amplía el rango se amplía el rango de patógenos contra los que la planta activa sus defensas, porque cada uno activa rutas de defensa diferentes, entonces ya es más amplio. Entonces, Ok. así ven, para los mildews y las cenicillas, como dije, la ruta del ácido salicílico es el más efectivo, entonces los productos que activan esa ruta, dentro de ellos es el acibenzolar, esta Reinutria sacalinensis, que es Regalia, y también están otros productos como es el Messenger Gold también. Entonces son varias opciones. Y el fosfito de potasio se desconoce un poco cómo trabaja, pero también puede funcionar. Nada más que más efectivo se ha visto en Phytophthora, particularmente en especies de Phytophthora. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, nos comenta la compañera Eli si hay algún precedente de estos inductores ocupados para combatir plagas en los agaves, como lo podría ser el insecto del picudo. Desconozco que se hayan hecho en agave y en picudo. Hay un doctor que está haciendo trabajos, de hecho está su video en YouTube. Él hace inductores de resistencia en papaya, pero es de Jalisco, entonces él está haciendo una prueba de inductores de resistencia justamente en agaves y contemplando el picudo, entonces a lo mejor y ahí lo puedes encontrar. Lo puedes buscar como inductores de resistencia en papaya de la empresa Caricem, Semillas del Caribe. Ahí habla sobre esa parte. Estaban haciendo otras pruebas, pero al menos en picudo todavía no tenía resultados. Solo es lo que yo sé de esa parte del picudo y agave. Y por último, la compañera María nos pregunta, ¿en hortalizas se recomienda lo mismo para lograr un producto más sano? Sí, sí, claro. De hecho, hay una lista que puse de las solanáceas, que son de las hortalizas más cultivadas. Se han utilizado muchos de esos productos y que han mostrado buena efectividad. Entonces, para hortalizas sí se recomiendan los inductores de resistencia. De hecho, es donde más se han hecho pruebas en hortalizas. En chiles, en papas, en jitomate, se recomienda los inductores de resistencia. Muchísimas gracias. No sé si, compañeros, hay alguna otra pregunta o pasamos con el sorteo.